Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Es un pasaje que podemos sacar mucha enseñanza de él. Es un pasaje que podemos usar en muchas maneras. Nos enseña muchas cosas. No es que lo podamos hacer como nosotros queremos, sino que de él hay mucha enseñanza. Y entonces, cuando lo leemos, vamos a Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. La Reina Valera, ¿verdad? Dice, les ruego pues por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional, ¿verdad? Pero me gusta la nueva traducción viviente, donde dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. ¿Ha hecho Dios cosas a favor tuyo? Yo creo que es innumerable las cosas que Dios ha hecho a favor de nosotros. No importa cuántas, y no estoy hablando aquí cuánto Dios te ha bendecido, que con hijos, que con esposo, que con esposa, hermanos, que con trabajo. Simplemente, hermanos, con la bendición que nada más Él te podía dar, que es la vida eterna, es más que suficiente para entregar nuestro cuerpo, ¿verdad?, en sacrificio vivo al Señor. Hay un salmo, ¿verdad?, donde dice, Señor, ¿verdad?, pues son incontables tus maravillas, y es en realidad, pero hermanos, con una sola maravilla que Él ha hecho es suficiente para que nosotros entreguemos por completo, ¿verdad?, nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Dice que sean un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada es la verdadera forma de adorarlo. Fíjate bien, ¿qué tipo de sacrificio le agrada a Dios? La manera correcta de adorarlo. Él nos dice que busque adoradores en espíritu y en verdad. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender, hermanos, cuál es la forma en que yo puedo llegar a agradar a Dios con mi vida, con mi cuerpo, con mi mente, ¿verdad?, con mis pensamientos. Vuelvo a leerlo. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. No una iglesia, no una corriente social, no un gobierno, no un pastor, no un psicólogo. ¿Quién es el que va a transformarnos, hermanos? Dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Cómo lo hace Dios? Al cambiarles la manera de pensar. No cambiar la manera de actuar, sino la manera de pensar. Entonces, hasta que sea cambiada nuestra manera de pensar, hermanos, hasta entonces es cuando yo y tú aprenderemos a conocer la voluntad de Dios para nosotros, la cual es buena, agradable y perfecta. Te digo que en estos dos versículos, hermanos, podemos abundar mucha enseñanza. Hoy vamos a entender que sin una mente renovada, por más buenas obras que hagamos, es en vano todo. Dios no se basa en tus buenos actos que haces, sino en lo que crees, por qué lo haces o por qué no lo haces. La evidencia, hermanos, de que eres salvo no es que una vez en tu vida tomaste una decisión de recibir a Cristo. Ya hemos hablado mucho de esto, ¿verdad? No es nada más decir, no, yo recibí a Cristo en mi corazón, ¿verdad? Yo hice lo que me dijeron, yo pasé enfrente, yo lloré, yo confesé, ¿verdad? Yo me bauticé y entonces yo estoy seguro que ya soy salvo. En realidad, amados, la verdadera evidencia de la salvación es que Dios está obrando en tu vida y transformando tu mente. Ya no eres el mismo, pero no por lo que haces, sino por lo que piensas, por cómo lo haces. Entonces, ¿cuál es la verdadera evidencia de la salvación? Si el apóstol Pablo está diciéndonos, les ruego que presenten su cuerpo por lo que ya hizo Dios a favor de ustedes, esto es la salvación. El acto de salvación nadie los podía salvar, ni nuestros padres, nuestro gobierno,
nosotros mismos, no podíamos salvarnos. El acto, ¿verdad?, de favor que Dios nos dio es la salvación. Pablo dice, gracias a que Dios los salvó, entonces, ¿verdad?, dejen que los transforme. Entonces podemos entender, hermanos, que una vida llena de fruto del carácter de Jesucristo, y aquí vamos a Filipenses, otra carta de Pablo hacia las iglesias, quédese con su mente lo que dice, dejen que Dios les transforme la mente. Ok, entonces Pablo le dice a los filipenses, Filipenses capítulo 1, si estamos hablando que la evidencia, hermanos, de la salvación no son las buenas obras, sino la transformación de nuestra mente, tenemos que ver en la palabra de Dios dónde esto es posible, porque en realidad muchos a veces confundimos, y ya sé que leímos Santiago hace 2 semanas y creo que lo están leyendo todavía algunos, donde dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Muéstrame tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por medio de mis obras. Entonces, a veces decimos, ok, si soy salvo, entonces hago cosas que buenas. Y esa es evidencia de que yo soy un hijo de Dios, que soy salvo. Pero en realidad, estas obras buenas se pueden hacer, hermanos, por religión. Se pueden hacer porque tengo que hacerlas, porque se supone que debo hacerlas. Mas, sin embargo, si se hacen porque hay una mente renovada, entonces hay evidencia. Y aquí viene un aspecto, hermanos. Podemos engañarnos a nosotros mismos, perdón, o sea, entre nosotros. Podemos engañarnos entre nosotros, pero no podemos engañarnos nosotros mismos y a Dios. ¿Sí? Filipenses capítulo 1 versos 9 al 11, el apóstol Pablo orando, le pido a Dios que el amor de ustedes, filipenses, se desborde, o sea, sean llenos de tal manera que ustedes puedan también dar, ¿verdad? Se desborde cada vez más. Y su oración también dice que sigan creciendo en el conocimiento y entendimiento. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos Juan 17:3? La vida eterna consiste en conocerte ¿a quién? A ti, el único Dios verdadero, y al Hijo, al quien tú enviaste. Es la oración de Pablo, que crezcan en el conocimiento, porque conocer a Dios es vida eterna. Entonces, quiero que crezcan en el conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan, estamos hablando de la mente, hermanos. Quiero que entiendan lo que realmente importa. ¿Qué es lo que realmente importa, amados? A fin de que lleven una vida pura e intachable hasta que el día que Cristo vuelva. ¿Qué es lo que importa? Verso 11, que siempre estén llenos del fruto de la salvación. ¿Cuál es ese fruto? Es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida. Por esto les traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Entonces entendemos, hermanos, que en realidad la salvación y la vida eterna, y la evidencia de esto es la transformación de la mente. Que ya no seas el mismo, no que ya no hagas lo mismo. Son dos cosas diferentes. Tú puedes dejar de hacer lo que hacías sin ser salvo, pero esa no es evidencia de que realmente eres un hijo de Dios. Mas, sin embargo, si eres transformado en tu manera de pensar, si eres cambiado desde adentro, entonces, amados, ahí hay evidencia que el carácter de Jesucristo realmente está ¿dónde? En tu vida. Y si Jesucristo y su carácter están en tu vida, entonces podemos realmente decir que conocemos ¿a quién? A Dios. Y si decimos que conocemos a Dios, Juan 17:3 dice que conocer a Dios es vida eterna. Amén. Una mente renovada, hermanos, conoce a Dios. Una mente renovada conoce a Dios. No nada más conoce de Dios, conoce a Dios. Y hemos abundado mucho en esto, y vamos a abundarlo, dice Pablo, hasta que cada uno de nosotros, ¿verdad? Dice, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado completamente en cada uno de nosotros. Pablo no se cansa de escribir, hermanos, a cada iglesia, Filipenses, Colosenses, los Gálatas, los Romanos, muchas cosas similares. Y de la misma manera nosotros no nos cansemos de entender, de comprender y de crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. No se trata nada más, vuelvo a decir, hacer los actos que te dijeron y que ya eres salvo por lo que hiciste y entonces nada más esperar, sino crecer, madurar en el conocimiento, en el amor del Señor Jesucristo. Cada vez más, una mente renovada conoce a Dios. La motivación de la vida cristiana, hermanos, o sea, ¿qué es lo que nos motiva a vivir y luchar en contra de nuestro pecado? Es el conocimiento de Dios. No son tus hijos, ni tu esposo, ni tu esposa. Eso no te motiva.
Dices hacerlo por ellos, pero en realidad no te motiva. Muchas veces los maridos o las esposas o los hijos somos piedra de tropiezo para nuestra propia familia. Yo lo fui en mi familia. Entonces, entendemos que la motivación para vivir la vida cristiana y cambiar no es un ser humano, mucho menos una sociedad. Este país, el amor a mi país, tampoco es el motivo para ser transformado. Entonces, el motivo para ser transformado, lo que te va a dar ánimo es conocer ¿a quién? A Dios. Conocer a Dios te va a dar, hermanos, te va a impulsar, te va a empujar para que continúes creciendo y queriendo, ¿verdad? Más de Cristo, más de su Espíritu Santo, más de lo que Él, ¿verdad? Quiere en tu vida. La necesidad más grande, hermanos, que tú y yo tenemos es conocer a nuestro Señor, conocer su persona y dejarlo, ¿verdad? Cómo Él puede hacer su obra en nosotros. Pablo mismo le dice, ¿verdad? A los filipenses: aquel que inició la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ya habíamos hablado de esto. La mayor obra, el mayor ministerio que Dios tiene y quiere en tu vida no son las misiones, no son atender a los viejitos o a los huérfanos, es que tú lo dejes transformarte, que tú dejes que Él renueve tu mente. Cuando ya Él renueve tu mente, cuando ya busques primero el reino de Dios, entonces Él va a hacer, hermanos, todas las obras que Él tiene, ¿verdad?, preparadas. ¿Cuántos de nosotros decimos: yo amo a Dios con todo mi corazón? ¿Cuántos decimos eso? A ver, te amo con todo mi corazón, Señor. ¿Y lo amas con la mente? ¿Lo amas con tus manos? ¿Lo amas con tu boca? ¿Lo amas con tus ojos? Porque el Señor Jesucristo empezó a decir, ¿verdad? Si mi mano me es ocasión de caer, la corto. Si mis ojos son ocasión de caer, si mis labios, podemos decir mucho, hermanos: te amo, Señor, con todo mi corazón. Pero, amados, el Señor no nada más quiere las emociones y sentimientos. Todos sentimos bonito por Dios, todos sentimos bonito que Dios nos ame. Pero el Señor, hermanos, amarás al Señor oye Israel, Jehová, Yahweh nuestro Dios uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y ya. No. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Hay que renovar la mente, hermanos, conforme lo que la palabra de Dios nos dice y no lo que yo siento. Ya hemos hablado también de esto. Los sentimientos, hermanos, son parte de la bendición que Dios nos dio para poder amarnos, para poder entristecernos, alegrarnos, para poder discernir, para poder escoger, para poder darnos. Mas sin embargo, dice el apóstol que presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. ¿Con qué sientes? Con tu cuerpo, con tu alma y con tu espíritu. No nomás puedes sentir en el espíritu, hay una reacción en el cuerpo. Cuando sientes miedo con tu alma, ¿qué pasa con tu cuerpo? Empiezas a temblar, la voz ya no te sale. Te fijas cómo el Señor incluye, ¿verdad? Me vas a amar por completo, te voy a renovar por completo, no nada más tus sentimientos, no nada más tus acciones, lo de afuera, que te vean y que sepan que eres, sino tu mente, tus pensamientos, tu voluntad. Amados, en realidad, cuando nada más creemos amar a Dios porque hemos hecho algunas cosas que nos pide, pues estamos engañados, amados. Tenemos que someter todo nuestro cuerpo a su voluntad. Y en realidad, ¿sabes por qué no lo hacemos? Porque creemos que si yo entrego todo lo que soy al Señor, no voy a ser feliz, porque Dios no me va a dejar hacer muchas cosas que yo quiero hacer, planes que yo tengo, deseos, anhelos. Voy a tener que entregarle todo, y ese todo me ha costado mucho. Entonces mi mente, hermanos, a veces divaga y no deja que el Señor, ¿verdad?, renueve la mente. Sí, las acciones. Aquí estás, aquí estamos ahorita. Pudieras estar descansando,
con ganas, ¿verdad? Puedes estar haciendo otra cosa, trabajando, ganando dinero, pero aquí estás, tu cuerpo aquí está, pero tu mente, tus deseos, tu voluntad, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Crees que al venir realmente hay algo que a Dios le agrada? ¿O vienes porque es obligación para los hijos de Dios congregarse? Porque dice la palabra, no dejes de qué, de congregarte, entonces tengo que ir. Pero amados, ¿qué te dice tu mente? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué nos cuesta tanto someter todo a la voluntad de Dios? Amados, yo te voy a decir que los humanos más gozosos, felices y alegres y plenos y completos que han vivido en la tierra se han entregado por completo a Dios. Y tú y yo creyendo lo contrario. Yo quiero usar a Dios en mis planes. ¿Verdad que sí? ¿O no? Sí. Tú quieres usar a Dios en tus planes. Tú no quieres dejar tus planes por los planes de Dios. Amados, pensemos bien cómo hemos vivido la vida cristiana. Pensemos bien cómo hemos respondido al llamado de Dios. Cómo lo estamos ahorita viviendo ese llamado, ¿verdad?, del Señor. Amados, someternos a Dios, como dice Pablo, presenten su cuerpo en sacrificio vivo. En realidad, amados, cuando lo hagamos vamos a encontrar completa paz, completo gozo para nuestra vida. Si realmente entendemos lo que es amar a Cristo, entonces Él va a ser el Señor de tus ojos, el Señor de tus manos, el Señor de tu boca, el Señor de tu cartera, el Señor de tu tiempo, el Señor de tu todo. No nada más el Señor de los domingos de 10 a 11:30 y de los miércoles de 7 a 9 si te quedas a cenar, y de los 5 minutos de oración en la noche, y de tu devocional de 15 minutos cada día. Cuando tenemos que pensar, hermanos, y entender que una mente renovada conoce a Dios, entonces es donde el apóstol Juan, ¿verdad?, dice, tú no puedes decir que amas a Dios si no lo conoces. Fíjate, dice Juan, vayamos a Juan, segunda de Juan, capítulo 5 y 6. Segunda de Juan, primera de Juan, segunda de Juan, versos 5 y 6, perdón, no capítulos. El apóstol Juan, hermanos, quiero leerles desde que inicia la carta, ¿verdad? Es una carta muy pequeña. Yo, Juan el anciano, les escribo esta carta, segunda de Juan. Yo, Juan el anciano, les escribo esta carta a la señora elegida y sus hijos. ¿A quién será la señora elegida y sus hijos? La iglesia y los que somos, ¿verdad?, de la iglesia. O sea, nos la escribe a nosotros, hermanos, gloria a Dios. A quien amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad, porque la verdad vive en nosotros y estará con ustedes para siempre. ¿Quién dijo ser la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. La gracia, la misericordia y la paz que provienen de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, permanecerán con nosotros los que vivimos en la verdad y en el amor. Qué contento me puse al encontrarme con algunos de tus hijos, acuérdate que le está hablando a la iglesia, ¿verdad?, y ver que viven de acuerdo con la verdad. Vivir de acuerdo con la verdad es tener una mente ¿qué? Renovada, conocer a Dios, tal como el Padre lo ordenó. Y estos son los versos que nos competen mucho ahorita, 5 y 6. Les escribo para recordarles, queridos amigos, que nos amemos unos a otros. Este mandamiento no es nuevo, sino que lo hemos entendido desde el principio, tenido desde el principio. El amor consiste ¿en qué, Juan? En hacer lo que Dios nos ha ordenado. Ah, caramba, yo pensé que el amor era decirle, Juan, te amo en el Señor, y abrazarlo. Pensé que eso era el amor. Pensé que servir o ayudar a mi hermano era amarlo. Es parte, hermanos. Pero en realidad, dice Juan, el amor consiste ¿en qué? El amor consiste en hacer lo que Dios nos ha ordenado. Y Él nos ha ordenado que nos amemos unos a otros, tal como ustedes que lo oyeron desde el principio. Y luego dice Juan, y el que dice amar a Dios
pero no ama a su hermano, el tal es mentiroso. No ha entendido, no sabe, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y aquí es donde, amados, el apóstol Pablo, otra vez, el verso, ¿verdad?, base que tenemos en Romanos 12, 1 y 2, cuando dice: os ruego pues que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando usa la palabra racional, hermanos, está hablando de la ¿qué? De la mente. Si tú confiesas a Cristo como tu Señor, la única respuesta racional es entregarte a Él. Lo más razonable que podemos hacer en la vida es entregarnos por completo a quien desea solamente nuestro bien. Si yo sigo al Señor y yo confieso que Él es mi Padre, que Él es mi Señor, y que yo me entregué, y que yo me rendí, y que yo me humillé, y que yo me arrepentí, pero no hago lo que Él me dice, en realidad no tengo una mente. Yo no estoy diciendo que lo hagas perfectamente. Él sabe que no lo vas a poder hacer, ni yo tampoco. Pero sí, hermanos, luchar cada día, tomando la cruz, siguiéndolo a Él. ¿Qué crees que significa la cruz, hermanos? Es tu pecado y el mío. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz. La cruz, hermanos, eres tú mismo, tu carne, tu carnota, que tanto te cuesta cargarla todos los días, siguiendo a Cristo. No es tu esposo ni tu esposa. Ay, la cruz que me diste, Señor. Eres tú mismo. No le eches la culpa a nadie más. Esas son revelaciones, pero del chanclas, ¿verdad? No de Dios. Lo racional, hermanos, es: Señor, si yo digo que tú eres mi Dios y que te conozco, pero no hago lo que me dices, pues entonces no checa. Y si no checa, hermanos, pues es mentira. Y si es mentira, hermanos, entonces estamos en graves problemas. Si yo digo Cristo es mi Señor, pero no te sometes a Él, si dices Cristo es lo más importante en mi vida, pero tienes otros ídolos, si dices que Cristo es todo para mí, pero no tienes tiempo para Él, no es racional. No concuerda, ¿verdad?, con la manera que Dios le gusta que le adores. Acuérdate, una mente renovada es una mente que conoce a Dios, que dice Oseas 4:6, amados. Mira, aquí atrás puedes apuntar, ¿verdad?, las citas. Aunque yo sé que todo se te queda del sermón, aunque yo sé que todas las citas, ¿verdad?, no se te olvidan. Saliendo de aquí lo primero que hablas es: no, hombre, mira, es Juan 3:16 dice esto, ¿verdad? Ahí te recomiendo que mira, ahí pongan las citas aunque sea aquí. Oseas 4:6, hermanos. Ya hemos conocido, y yo sé que has escuchado este verso. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y luego viene la pregunta: ¿conocimiento de qué? De la ley de Dios. A ver, o sea, si algo conoce Israel, hermanos, desde que Dios le dio la ley a Moisés, es la ley. Si algo conoce el pueblo de Dios, los judíos, desde que se les fue entregada la ley, es la ley. Ellos tienen doctores de la ley, tienen escribas de la ley, maestros de la ley. Entonces, cuando el Señor dice mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, ¿de qué conocimiento habla? No dice del conocimiento de la ley, no creas que es eso. Conocimiento del Señor, de Él. Y el pueblo de Dios, que somos nosotros, perecemos no por falta de alabanza, no por falta de predicación, porque el 24 horas del día tú puedes prender el radio, la televisión, el YouTube, no por falta de Biblias, por falta de conocimiento del Señor, ¿verdad? A Él. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te voy a desechar del sacerdocio, le dice el Señor a Israel. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amados, una mente renovada es una mente, ¿verdad?, que conoce a Dios. Salmo capítulo 1. Bienaventurado el hombre que ¿qué? Y que su delicia está en meditar ¿qué? De día y de noche. De día y de noche.
de día y de noche, meditar, entender, comprender, conocer a Dios. No nada más, hermanos, tener buenas acciones, no nada más dejar de decir palabrotas, ya no las digo, no nada más tener malas actitudes, ya no las tengo, no nada más dejar de tener vicios, ya no los tengo. Gloria a Dios, pero conoces a tu Señor, lo conoces, porque conocer a Dios es lo que te va a motivar, hermanos. El temor al Señor es el principio de la sabiduría. El temor del Señor, el conocimiento de Él. Y ya lo hemos hablado, y yo lo he hablado mucho con Javier, ¿verdad? No es nada nuevo. Le digo, y yo se los he dicho a ustedes, hermanos, va a haber veces que no vas a sentir que Dios está en tu vida. Va a haber veces que vas a estar, hermanos, en el suelo, pateado, sangrando, desnudo y con hambre, y no vas a sentir a Dios. Pero no porque tú estés así quiere decir que Dios no está ahí. Les he compartido lo que Philly me dijo una vez cuando lo fui a ver, ¿verdad? Que estaba hecho queso, el Philly. Estaba, físicamente, hermano, estaba, ¿verdad? Mal. Legalmente también, ¿verdad? Pero cuando voy, yo tenía mucho tiempo que no lo veía, voy y le digo, ¿cómo estás, Philly? Lo primero que me contestó, el Señor sigue siendo rey, sigue reinando. Eso me animó mucho en mi corazón, hermano. Porque dije, este hombre no se está enfocando en él, a pesar de cómo está, sino que, ¿verdad? Su mente estaba conectada con el Señor. Conocer a Dios, hermanos, es la motivación que nos va a llevar realmente a la vida eterna. Juan 17, ¿verdad? 3. Ahora, una mente renovada no se conforma, hermanos. Ok, una mente renovada conoce a Dios. ¿Qué tanto vamos a llegar a conocer a Dios? No hay límites. Cada día lo puedes, ¿qué? Más y más y mejor, y más y mejor, y más y mejor. Una mente, hermanos, renovada no se conforma. Y no debemos ser, hermanos, del mismo molde del mundo. Por eso ahí cuando si regresamos a Romanos 12, 1 y 2, dice, no se conformen, ¿a qué? A este siglo, no se conformen. ¿Por qué, hermanos? Porque los hijos de Dios hoy nos conformamos, ya se la saben, con una vida religiosa, ¿verdad? Ya dijimos, de asistir a la iglesia y de leer su capítulo diario, ¿verdad? Y ya, o sea, ya me siento bien con eso, estoy bien. Pero no, amados, en realidad no debemos amoldearnos, sino debemos dejar que el Señor quiebre ese molde y moldearnos, ¿verdad? Por el alfarero. Y esto lo vemos en Jeremías capítulo 18, ¿verdad? Cuando el Señor asimismo Él se da o se presenta, ¿verdad? Como un alfarero. Jeremías capítulo 18, versos 1 al 6. El Señor dio otro mensaje a Jeremías, el profeta: baja al taller del alfarero y ahí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno, pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. Cuando nuestra vida, hermanos, todavía no es suficientemente agradable a los ojos de Dios, ¿qué va a hacer el Señor? ¿Aplastarnos para acabar con nosotros? No, para realmente formarnos, ¿verdad? Dice, pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dijo este mensaje: oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. No conformarse, amados. En las Escrituras encontramos muchas advertencias que necesitamos vivir diferente al mundo, diferente al hombre viejo, ¿verdad? Al hombre viciado, al hombre muerto que éramos. Y la manera de dar vida por parte de Dios es primeramente, ¿verdad?, en el conocimiento de su palabra. Aquí es donde el poder de Dios, perdón, el evangelio es poder de Dios para salvación. Aquí es donde el conocimiento que yo tengo de Dios, cuando yo ese conocimiento lo comparto con el que no sabe,
en realidad no nada más le estoy dando conocimiento, ¿qué le estoy dando? Vida, poder para salvación. Porque la fe viene por él, pero el oír ¿qué? Cantos devocionales, la palabra de Dios, el evangelio, aquellas buenas nuevas que me traen, ¿verdad? Aquel anhelo que yo no puedo, el comenzar de nuevo, el borrar la maldad de mi vida y tener la oportunidad de iniciar nuevamente, limpio, puro, sin mancha, sin culpa. Y cuando se predica, hermanos, el verdadero evangelio, hay poder de Dios. Por eso conocer a mi Dios me trae vida, y también, amados, conocer a Dios lleva vida a los demás. Y cuando entendemos y empezamos a estudiar la palabra, hermanos, por medio del Espíritu, entonces hay que entender que no hay que conformarnos. Una mente renovada no es una mente que se conforma. En las Escrituras encontramos lo que Dios ama y lo que Dios aborrece. Encontramos la voluntad de Dios, también encontramos lo que Dios, ¿verdad?, no quiere que hagamos. Entonces debemos dedicar nuestra vida a buscar y conocer la voluntad de Dios, no conformarnos. Te voy a hacer unas preguntas nada más para mover tu mente un poquito. ¿Las relaciones que tienes están de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Cómo te relacionas con tus compañeros y compañeras de trabajo? ¿Cómo te relacionas con tu esposo o esposa? O si no estás, ¿verdad?, casado. La relación con tus hijos, la relación con tus hermanos en Cristo. Las relaciones que tienes con otras personas están de acuerdo a la voluntad de Dios. No me contestes, ¿verdad? La forma en que trabajas o llevas tu negocio o llevas tu estilo de vida, ¿verdad?, está de acuerdo con la palabra de Dios. Lo que ves, lo que escuchas, la manera en que hablas, está de acuerdo con la palabra de Dios. Y puedes hacerte cada pregunta, hermanos, y entender, ¿verdad?, que a lo mejor, como te dije al principio, a lo mejor dejaste ya de hacer muchas cosas malas que hacías. Pero no basta con dejar de hacer lo malo. Ahora hay que empezar a mantenerse y siempre hacer lo bueno. Una cosa es no quitarle, ¿verdad? Por decirlo, ¿verdad? Una cosa es no quitar pan, pero otra cosa es dar para el hambriento. Está bien, no robo, pero pues, no robas, pero tampoco das. Pues entonces, ¿qué chiste tiene que no robes? O das y robas, pues tampoco. Entonces, no hago lo malo, pero hago lo bueno. Mi forma racional de alabar a Dios, de seguirlo, de imitar a Cristo, hermanos. ¿Qué estás imitando? Dice el apóstol, ¿verdad?, otra vez en Romanos 12:2, no imites a este siglo. ¿Qué estás imitando? En tus relaciones, en tu forma, ¿verdad?, en tus convicciones, al mundo o a Cristo. No debemos conformarnos a este siglo. Este siglo es la corriente del mundo. Si todo el mundo está haciendo algo, es casi seguro que está mal, hermanos. Cuando todo el mundo hace lo mismo, algo está mal. Algo está mal. ¿Quiénes son los raros? Los que no hacen lo que hacen, ¿qué? Todos. Ahí es donde este está loco. No, hombre, no sabe. Está chiflado. Es religioso. No le hagas caso. Amados, tenemos que entender, ¿verdad? Mateo, el Señor Jesucristo, ¿qué dice Mateo capítulo 7? Rápidamente, versos 13 al 14. Estamos hablando de una mente, ¿verdad?, renovada, no se conforma. Mateo capítulo 7, versos 13. Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es muy amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil, y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. ¿Te fijas? Una mente renovada
Es una mente que no se conforma, que no hace lo mismo y nada más lo que se le dice y lo que los demás hacen, sino es una mente que está buscando siempre más al Señor, más santidad, más oración, más amor, más entrega, más humillación. ¿Para qué? Para agradarle a Él, hermanos, por completo. Este siglo, hermanos, este mundo está marcado o dominado por la tecnología, por el entretenimiento, por la información, por las redes sociales. Y tenemos que entender que vivimos en un mundo que ya no necesitamos salir al mundo para recibir mucho pecado. Desde nuestro hogar. Ya no necesitas salir, hermanos, para ver adulterios, homosexualidad, violencia, mentira. Todo es traído ¿a dónde? Al hogar. Y entonces entendemos que la corriente del mundo es esa. ¿Y qué estamos nosotros racionalmente haciendo para luchar, verdad? Y despojarnos del viejo hombre y de la corriente de este mundo. Tomar decisiones, hermanos, en la voluntad de Dios nos va a hacer sufrir. Y tomar decisiones para hacer la voluntad de Dios trae, ¿cómo se puede decir? Sí, sacrificio y nos va a traer conflicto. Claro que sí. ¿Por qué? Porque vamos a ir en contra de lo que ya es, de lo que está establecido, de lo que los demás hacen, lo que también nosotros ya hacíamos. Pero no hay que conformarnos, no nos conformemos a este siglo, dice el apóstol Pablo, hermanos. Todo el mundo tiene problemas, pero ¿cómo solucionar esos problemas? Es la diferencia. No debemos conformarnos, ¿verdad?, con lo que el pastor predica el domingo. No debemos conformarnos con lo que escucho en la radio. No debo conformarme, hermanos, con lo que veo en las predicaciones de la televisión. La comunión con Cristo, hermanos, es una decisión que tú debes de tomar. Conocerlo más todos los días, más todos los días. Eso te va a traer más seguridad, más ánimo y una mente más transformada, más renovada, hermanos, y una mente que va a crecer y que no se va a conformar. En realidad debemos arraigarnos en los hábitos espirituales que el Señor Jesús nos enseña. Que es un hábito, amados. Es un acto que todos los días al realizarse me trae beneficios o me trae, ¿verdad?, repercusiones. Si tú tienes un buen hábito en la mañana de levantarte y caminar, no sé, 15 minutos, gloria a Dios. Si tienes el hábito, ¿verdad?, de tomar, no sé, un jugo natural, gloria a Dios. Pero pues si tienes el hábito de que todas las mañanas, ¿verdad?, te haces un café con un pan así, pues ay, pues qué rico, ¿verdad? Pero nos va a traer a la larga. Si tenemos hábitos, hermanos, de vicios, si tenemos hábitos, ¿verdad?, de violencia, de maldición, tenemos que entender que los hábitos nos ayudan o nos perjudican. Y los hábitos espirituales, si yo te pregunto, a ver, en los relatos, en lo que tú has estudiado y visto en la vida del Señor Jesucristo, en los evangelios, dime algunos hábitos buenos que el Señor Jesús tenía. La oración, un hábito. El servir a los demás. Practicar lo que enseñaba. Escudriñar la escritura. Predicar con el ejemplo. Tener misericordia. Amor. Amados, los hábitos que el Señor Jesús tiene es lo que nosotros deberíamos de tener. Pero no los que no los tenemos. Tenemos los hábitos que no son del Señor Jesús. En realidad, hermanos, la mente no se puede divorciar de la espiritualidad. O sea, no podemos ser nada más espirituales en las cosas que hacemos, pero no en la manera en que pensamos. Y aquí es donde una mente renovada, hermanos, no se conforma nada más con hacer actos, sino que los actos realmente nazcan, sean comprendidos, sean queridos hacer, ¿verdad?, por medio de lo que el Señor ya ha hecho en nuestra vida. Amén.
Mateo 6:33, ya conoce ese verso. Busquen primeramente el reino de Dios, su justicia, lo demás es añadidura. Aquí es donde de verdad no te conformes. Búscame más todos los días. Búscame más, busca mi reino, busca mi justicia, búscame, no te conformes. Yo quiero darte más. Yo quiero que me conozcas más. Nuestra tarea principal, hermanos, cuando venimos a los pies de Cristo, es reunirme cada día con Cristo. Cada día. Si yo me rendí a Él, ¿alguien te obligó a rendirte a Cristo? Tú viniste voluntariamente a sus pies. ¿Pero por qué viniste? ¿Hacerlo parte de tus planes o para rendir tu vida a Él? Y así, hermano, empieza a pensar en las cosas que has hecho y que no has hecho. Y entonces, sé racional, o sea, piensa de la manera correcta. Y si hay algo que no concuerda con la Escritura, entonces ponlo en las manos del Señor. Y es tiempo entonces de entender que una mente renovada elimina la basura. Una mente renovada desecha los estorbos, enfrenta las pruebas y las pasa. Las tentaciones, huye de ellas, no de las pruebas. Las tentaciones se enfrentan porque el Señor está con nosotros y va a permitirnos atravesar, pero las tentaciones se huye. ¿Sí? Una tentación, hermanos, siempre es para hacernos caer, para pecar. Una prueba siempre es para hacernos crecer. Una mente renovada, hermanos, elimina la basura. Santiago 1:21. Vamos a ir terminando. ¿Quién tiene hambre, hermanos? No, nadie dijo amén. No, sean espirituales. ¿Quién tiene hambre, hermanos? Ok. Santiago, capítulo 1. ¿Quién quiere ahorita decir Es que es para que se despierte, para que diga, ya va a acabar el pastor, ya voy a comer. Santiago 1:21. Dicen que cuando el pastor dice, ya voy a acabar, son otros 20, 30 minutos más, ¿verdad? Muy bien, hermanos. La mente renovada elimina la basura. El apóstol Pablo, hermanos, en varias cartas dice, desechar pues el viejo hombre y ponerse la vestidura del nuevo, eliminar. Santiago nos dice 1:21, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. Quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios que les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No escuchen nada más la palabra, dice Santiago, pónganla en práctica. Ahorita nos compartió parte de eso la hermana Evelyn. Entonces aquí es donde, amados, los encargados de limpiar la basura somos nosotros mismos. El Señor, hermanos, nos va a quitar y nos va a perdonar y nos va a limpiar, pero en conjunto con nosotros. Acuérdese, yo estoy a la puerta, el que abre. Pero si no abres, el que quiera ser mi discípulo, sígame. Pero si no le quieres seguir, el Señor no va a hacer nada en tu vida si tú no estás dispuesto a trabajar junto con su Espíritu Santo. No es magia, hermanos. Dios no es un Dios mágico. Dios es un Dios soberano, que cuando tú haces lo que Él te dice, va a suceder lo que Él dijo. No cuando tú pides, suceden las cosas. Señor, santifícame, Señor, purifícame, Señor, límpiame mis pecados. Está bueno, chulo, ¿y qué vas a hacer tú? No, pues voy a seguir igual, Señor. Pues que me gustan las amistades que tengo, me gustan los lugares donde voy, los pensamientos que... Cuando quieras, aquí estoy a la puerta y llamo. No es magia, hermanos, no es porque te hinques llorando en una silla que va a ocurrir. Eso es el primer paso que se hace, la humillación. Entonces, cuando estás humillado, como el apóstol Pablo, ¿qué quieres que haga, Señor? Dios le dijo a Pablo, vete, ¿verdad?, a Damasco, a la tal calle derecha, y ahí espera, y un hombre va a ir.
Tuvo Pablo que hacer todo lo que el Señor le dijo. En tu vida y en la mía también. Una mente, hermanos, renovada elimina la basura, dice Santiago. Así que quiten toda de su vida todo lo malo y lo sucio. Quiten ustedes, junto con el Señor. ¿Cómo le hago para quitar lo sucio? Empiezo a hacer y a usar lo limpio. ¿Sí? No hay otra manera, amados. Prácticamente, ¿verdad? Tenemos que entender, hermanos, que Pablo pone diferentes ejemplos, ¿verdad? Pablo dice, un atleta no puede competir y ganar si primeramente no entrena, ¿verdad? No deja a un lado los taquitos de harina de barbacoa así con salsa, ¿verdad? Que cuando le muerde se le escurre la salsa. No. No, elimina, ¿verdad? Empieza a comer esos sabrosos jugos verdes de zanahoria con ¿cómo se llama? Con brócoli y vinagre, tan ricos que saben. Sobre todo en la mañana con la panza vacía y que te los tomas. Qué ricos saben esos jugos, ¿verdad? Jugos naranjas de zanahoria, pues. Pablo utiliza, hermanos, estos ejemplos de la vida cotidiana, física, para ponernos el ejemplo espiritual. Dice, igual, hermanos, si tú no golpeas tu cuerpo como el atleta, si no lo preparas, si tú no eliminas, si tú no estás dispuesto a que tu mente, ¿verdad?, quite las cosas que te estorban, no vas a poder realmente ser transformado. Hebreos 12, 1 al 3, hermanos. Por tanto, esto lo vimos un poquito la semana pasada, ¿verdad? Que les decía, ya que tenemos o estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la fe, quitémonos. Otra vez, fíjate cómo los apóstoles dicen, quitémonos, quítese usted. No dice, pídele a Dios que le quite, sino dice, quitémonos. Quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado, hermanos. Nota que aquí hay dos cosas diferentes. El apóstol dice, quitémonos todo peso. Y luego dice, y también quitémonos el pecado. O sea, son dos cosas diferentes. Hay pecado y hay cosas, hermanos, que nos impiden correr. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Dice, especialmente el pecado que nos hace tropezar tan fácil, corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. ¿Cómo lo hacemos? Y Él te da la forma de hacerlo. Esto lo haces al fijar la mirada ¿en quién? En Jesús. Pablo dice, no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados. Pon tu mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona tu fe. Entonces, amados, si vamos a ser santos, si vamos a ser como Dios es, tenemos que eliminar, hermanos, lo que contamina nuestra vida. Y vuelvo a repetir, no nada más son vicios, porque de volada nos vamos que a los vicios y al pecado del cuerpo. No, hermanos, dice Pablo, quitad de entre nosotros toda gritería. Ay, mamá. Todo enojo. No, hombre. Todas palabras deshonestas. Y da una lista, hermanos, el apóstol Pablo, que no son pecados que haces con tu físico, sino con tu actitud. Porque hay pecados muy públicos o muy visibles, pero en realidad, hermanos, tenemos que entender que todo lo que nos estorba, todo el peso, hermanos, que tenemos y que no nos deja correr correctamente la carrera hacia el Señor Jesús, ya son muchas cosas personales, muchas cosas del alma, de la mente, de las emociones, de los sentimientos. Y ahí, mis hermanos, ni cómo ayudarte, nada más el Señor. Amén. Colosenses 3, 1 al 3, voy cerrando, me quedan 2 versos más. Ya que han resucitado con Cristo, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos son, Colosenses 3, 1 al 3, porque muertos son y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde tienes tu mirada otra vez, verdad? ¿Dónde está tu mente, amados? Una mente renovada, hermanos, ya no piensa como un pecador, sino que piensa como su Señor piensa. ¿Cómo piensas? Yo les digo mucho esto cuando dice el Señor, dice, sed benignos los unos con los otros. ¿Qué crees que quiere decir ser benigno? Pensar bien unos de otros. Pero ¿qué es lo que hacemos?
¿Eh? Si el hermano pasó a un ladito mío y no me saludó, ¿qué es lo primero que piensas? Viejo sangrón que le hice yo. ¿Verdad? De volada. De volada, así como que en lugar de decir, ah, caramba, el hermano siempre me saluda, se me hace que está pasando por algo, ¿verdad? Deja, voy y lo saludo yo y le digo que, brother, te veo un poquito distraído, hay algo que pueda hacer por ti, ¿verdad? Pero no somos benignos, hermano, nuestra mente es maliciosa, de volada, ¿verdad? Pensamos en el mal. Pues no, hermanos, una mente renovada, mira, te lo voy a poner así. Si el Señor Jesús no hubiera sido benigno, no le hubiera dado dones y ministerio a Judas, hermanos, o a Pedro, quien lo traicionó. Sabiendo él que ellos lo iban a traicionar, aún así, él les dio ¿qué? Amor, ministerio, poder. Ser benignos. Hay que quitar de nosotros, hermanos, todo aquello, ¿verdad?, que no es del Señor. Termino con Filipenses 4, 8 al 9. Acuérdense que hablamos toda la enseñanza de la mente renovada. Una mente renovada es una mente que conoce a Dios. Una mente renovada es una mente que no se conforma a este siglo, hermanos. Una mente renovada es la que elimina y va quitando, o sea, va santificando su vida. Filipenses capítulo 4, versos 8 al 9. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. ¿Se fijan que es bíblico? Que Pablo anda diciendo, y ya voy a terminar, y ya voy a terminar. Aquí ya va terminando la carta, un poquito. Una cosa más, dice Pablo, una cosa más para terminar. Concéntrense. ¿Con qué te concentras? ¿Con la panza? ¿Con los pies? Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en estas cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Otra vez, hermanos, la mente. Pidámosle al Señor, hermanos, como el apóstol Pablo dice, le ruego que presenten su cuerpo. Pidámosle al Señor que renueve nuestra mente y hagamos lo que el Señor nos pide para que nuestra mente sea renovada. Busquemos siempre la voluntad de Dios, estemos dispuestos a vivir la voluntad de Dios, aceptemos, amados, la condición en que estamos. No nos conformemos, estemos buscando constantemente más y estemos constantemente eliminando, haciendo a un lado, quitando de nosotros las cosas que nos estorban. No es responsabilidad, hermanos, de la iglesia hacerlo. Es tu responsabilidad si es que quieres seguir y amar al Señor. Amén. Señor, gracias por tu palabra, Señor. No tenemos método, forma de ir a ti si no es por tu espíritu, Señor, y tu palabra. Las buenas obras, Señor, y los sacrificios humanos físicamente, Padre, no te llenan, no te impresionan. Lo que realmente, Señor, te agrada es que tu Hijo Cristo sea formado en nosotros, que la manera en que Él pensó, que Él amó, que Él vivió, que Él perdonó, ahora esté, Señor, en nuestras vidas. Y la única manera es permitiéndote a ti, Señor, por medio de un sacrificio vivo, que tú nos renueves la mente, Padre, al trabajar contigo, al hacer y obedecer lo que nos pides, para que de esa manera, Señor, las cosas realmente funcionen como tú lo planeaste. Ayúdanos, Señor, a cada uno de mis hermanos, a mí, Señor, todos los días a tener en mente, Señor, quién eres y lo que quieres de nosotros. Alabado sea, Señor Jesús. Gracias por tu Espíritu y gracias por tu palabra, quien es quien nos enseña. Perdónanos, Señor, todo aquello que ignoramos. Ayúdanos a conocer lo correcto. Perdónanos, Señor, las mentiras que a lo mejor creemos. Quítalas de nuestra vida y haznos ver la verdad. Y permítenos siempre, Señor, caminar en la revelación de tu Espíritu Santo. Alabado seas, Jesús, bendito eres. Te damos gloria y honra. Amén.